Mónica, por favor, escúchame. Mira, aún no estoy seguro, pero hay una gran posibilidad de que yo sea tu padre. No sé qué te picó, como por qué me andas diciendo estas cosas o qué pensaste en tu viaje, pero esto es absurdo. ¿De qué hablas? Mira, yo sé que es una locura, pero no puedo seguir viviendo en la mentira, Mónica. ¿De qué mentira hablas? ¿Puedes hablar más claro, por favor? A ver, algo que sí sé es que Altagracia es mi madre. Lo sé. Mira, esto que te voy a decir es muy duro. A ver, nosotros abusamos de ella. Por eso te abandonó. No fue su culpa, fue nuestra. Fue de los Monkeys. Yo fui uno de ellos. Perdóname. Rafael, por favor, tienes que dejar de decir eso. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? No tiene sentido. Mónica Hernández es hija de Lázaro. No es hija de Lázaro. Lázaro no es el padre. Él la crió, pero no es el padre biológico, ni lleva su sangre. Ella podría ser mi hija, ¿entiendes? Una hija viva. A ver, ya, Rafael, cállate, por favor. Estás desvariando y seguro es por la muerte de nuestro hijo, por Emiliano. Además, a ver, si Mónica no fuera hija de Lázaro, ¿qué sentido tendría que fuera tu hija? Eso no cabe, Rafael. Tú no entiendes. A menos que... Hace muchos años, Altagracia fue víctima de los Monkeys. No. Ella quedó embarazada y le hizo creer a Lázaro que el bebé era de él. Mónica es hija de Altagracia con uno de los Monkeys. Y ese Monkey podría ser yo. No. Saúl será un gran padre cuando tenga la dicha de tener un hijo. No lo dudo. Un hijo jamás podrá sentirse orgulloso de un padre que es un violador. Alguien agresivo y violento. Y hay tantos así. Están en todos lados. Dicen que los violadores por lo general no tuvieron mamá. Pero tal vez tuvieron un mal padre. Alguien que les escondió sus cochinadas. Por eso hacen falta hombres de verdad. No machos. Hombres. A veces los caminos difíciles terminan creando personas muy bonitas. Sí. Hay quien lo tiene todo y se convierte en un monstruo. Hay quien no tiene nada y es la flor más hermosa. Es tan difícil perdonar, Lázaro. Una carga por días, años. Para todos. Porque, pues, en esa violación no solamente fue víctima Altagracia, sino toda la familia. ¿Y qué cara puso? Cuando vio las fotos de Mónica, pues, no sé, era como ver a otra persona. Estaba muy conmovida, ¿sabes? Se ve que en el fondo sí siente amor por Mónica. Es su hija. Y de alguien más que ojalá nunca llegue a su vida. Ni siquiera sabemos quién fue ese hombre. Pero yo tengo que decírselo a Mónica sin lastimarla. No sé. ¿Cómo sin lastimarla, Lázaro? No hay manera de decirle a alguien que su papá fue un violador sin que salga lastimada. ¿Cómo? Mónica ya lo sospecha, pero cuando se lo confirmes va a ser un golpe espantoso para ella. Tengo que decírselo. Yo, antes de que alguien más se lo cuente. Nosotros abusamos de Altagracia. ¿Nosotros? ¿Quién es Daniel? Sí, los Monkeys. A ver, ¿qué es eso? Explícame, no estoy entendiendo nada. Éramos 5. Vivíamos en Veracruz, de donde es tu mamá. De donde era la familia. Era un carnaval. Ella estaba con tus abuelos, con su novio. Y nosotros... Era la primera vez que estaba yo con ese grupo. A ver, cállate. ¿Estás diciendo que tú con otros 4 violaron a Altagracia? Sí. No, esto no puede ser cierto. Gaby no me lo dijo, pero Altagracia también me dijo que no, que yo era hija de su novio. ¿Y cómo es? Y luego
No, tú tienes una fundación donde apoyas a mujeres violadas. ¿Cómo es posible que tú seas un... Sí, violador. Lo fui. Solo una vez. Solo esa vez. Y nunca me lo perdoné. Por eso dediqué mi vida a esta fundación. Le mentí a todos por años, pero no más. No puedo verte la cara después de saber la verdad. No me toques, no. Tú puedes ser mi hija. Mónica, yo sé que no lo entiendes. Que después de esto me vas a odiar como yo me odio a mí mismo. Pero es la verdad. No. Puedo ser tu padre. No, cállate, no. Lázaro es un buen hombre, pero... A mi papá no lo metas en esto y no te atrevas a invocar su nombre. Quítate. Mónica. ¿Y Lidia qué anda con Mónica? ¿Por qué no sale o qué? ¿Qué pasa? No sé, Mago, yo creo que debe de estar arreglando algo con él. Mónica, por favor. No me vuelvas a tocar. Mónica, yo tengo tanta vergüenza, tanta pena y coraje. Yo no sabía de tu existencia, te lo juro. ¡Cállate! No me interesan tus culpas. O si quieres saber si eres mi papá o no, pero púdrete con esos violadores que son tus amigos o no sé qué sean, pero no quiero volver a saber de ustedes. Déjame en paz. ¡Que me dejes en paz! Me das asco, Daniel. ¿Sabes qué me hace sentir re bien, mijo? Lo que le dije a ese desgraciado cuando te metieron a la cárcel, le dije, la justicia, Braulio Padilla. Se tarda, pero llega. ¿Y no me equivoqué? Sí, al menos esta vez sí se va a hacer justicia. Y ese desgraciado va a pagar por lo que le hizo a Lidia, a Jimena y a mi papá. Pero tú no estás contento. Lo puedo ver. Sigues pensando en esas mujeres. En Mónica. En Altagracia. Mamá, yo prefiero no hablar de esto. Sí, entiendo que no quieras hablar de eso. En primer lugar, yo te quiero decir que qué bueno que ya estás en la casa. Te extraño muchísimo. Yo también. Gracias por estar aquí. También te quiero decir que bueno que trates de alejar esas ideas de la cabeza que tienes para que no te atormenten. Y se me ocurre que si te concentras en tu trabajo o que le dejes el caso a Lópezito y te vayas a viajar. Sí, mi amor. La distancia y el tiempo son la receta del olvido. Tu consejo es que me aleje. No. Mi consejo es que hagas todo lo que tengas que hacer para que dejes de sufrir. Entonces me voy a quedar. Sí. Y voy a llevar el caso de Braulio hasta el final. Y voy a seguir aquí con mi vida. Pero sin ellas. Está bien, hijo. Porque aunque ellas no hayan vivido juntas o aunque piensen que se odian, tú eres un hombre de palabra, un hombre serio, un caballero. Y un hombre así, pues, no se mete entre una madre y una hija. Bueno, ya tú conoces la casa. Aquí podemos vivir tú, tu hijo, mi hijo, nuestro bebé y yo. ¿Aquí en casa de Braulio? No, en mi casa. También mi casa. Al menos hasta que, no sé, la venda y decidamos en dónde podemos vivir. Además, aquí vamos a estar muy cómodos. Pues sí, pero es que es la casa del animal que te daba y me da a mí mis madrazos, Mi no nada amor, más. mi amor, por favor. Hazlo por mí, ¿sí? Braulio ya es historia. Además, ¿por qué tenemos que vivir separados cuando podemos vivir en todo este espacio juntos? Y la otra buena noticia es que aquí podemos desquitarnos de todo lo que Braulio nos hizo. ¿Ah, sí? A ver, ¿y cómo? Pues usando su alberca, usando su jacuzzi, usando su solarium. Bueno, con una oferta así no me puedo negar, la verdad. Claro que no. Además, ya tenemos el permiso de tu hijo y de mi hijo.
No, nada más falta que llegue Diego. Me dijo que salió de la delegación a hablar con Lidia. Ojalá se arreglen las cosas con ella, ¿no? Pues sí. Y ojalá se tarde en llegar, ¿no? Pues sí. No debiste venir hoy, Diego. Todo el mundo vio la noticia. Saben que ayer estuviste secuestrado por tu papá. No quiero hablar de eso. Solo lo digo porque no hacía falta que vinieras hoy. El jefe no te va a echar si faltabas. Igual necesito trabajar. Necesito mantener la mente ocupada. ¿Por lo de ayer o por Lidia? Por Lidia. Saliendo de la delegación, fui a la vecindad a buscarla. Le dije que voy a testificar en contra de Braulio y nada. O sea, me dijo como que eso no importaba, que ninguno de los dos va a poder superar lo que le hizo y que por mucho que lo odie, eso no iba a cambiar que Braulio es mi padre y ella la mujer de la que abusó mi papá. ¡Eres mala! ¿Por qué le pegas? Juanita, por favor, ve con tu mamá, sí. No, tú nos enseñaste que nos tenemos que defender. ¡Mala! ¡Déjalo! A ver, ¿por qué? No es increíble que sigas con estos niños si no saben la basura que eres y la persona que eres, Daniel. No, tranquila, sí, los niños te están viendo. ¡No importa, Lidia! Por favor, niños, déjenme solo con Mónica, ¿sí? Llévatelos, ¿sí? Dame un minuto. ¡Cállate! Nunca. ¿Sabes qué? Y se te ocurra seguirme porque no sabes de lo que soy capaz. Entonces Daniel Llamas es uno de los monkeys. No me equivoqué con eso. Solo quedamos él y yo, Leticia. Los demás están muertos. No puede ser, Dios mío. Daniel estuvo en el lugar donde Francisco tenía secuestrada a Altagracia y desapareció el mismo día que ella fue rescatada. Lo tenía en su hacienda, encerrado en un sótano. Yo lo descubrí, Leticia, y lo liberé. ¿Tú? Sí, porque necesito su ayuda. Daniel y yo tenemos que averiguar si Mónica es hija de uno de nosotros dos. No, Rafael, no. Necesito saber si Mónica es mi hija, Leticia. Si lo es, estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganármela. No. Rafael, por favor, aterriza. Sí, pon los pies en la tierra. Tienes que irte de aquí ya. Tienes que salir del país ahora mismo. Mira, si Altagracia se da cuenta que tú fuiste uno de los monkeys. No, ya asesinó a los otros. Va a ir sobre Daniel y después va a asesinarte a ti, Rafael, por Dios. Traje tu comida del día. ¿Pero qué es esto? ¡Daniel! ¡Daniel! No está. La puerta no estaba forzada. Alguien debe ayudarla a escapar. ¿Te sientes mejor? En verdad, yo creo que ya ni siento. Y es mejor así. Debo retomar mis cosas en la oficina lo antes posible. La constructora no se puede detener. Ya hay varios proyectos que se han caído por falta de créditos. Y los créditos siempre los consigues tú personalmente. Así es, con los contactos que me ha costado años cultivar. Braulio ya no está. Y él era mi mano derecha en todas estas negociaciones. Matamoros. Doña, Daniel Llamas escapó. No está en el sótano. ¿Qué dices? Es que eso no puede ser, Matamoros. ¿Alguien lo ayudó? Dime si alguna puerta está forzada. No hay nada extraño. Seguro alguien le ayudó a escapar con la llave que estaba allá afuera. Pues entonces puede ser Rafael. ¿Lo seguiste como te pedí? Anoche no llegó al hotel donde se estaba quedando, pero con todo lo de Braulio y lo del secuestro no me pareció nada extraño. Además, la señora Leticia estaba metida en esto y es su esposa. O eso quiso Rafael que pensáramos y aprovechó el momento. Si alguien ayudó a Daniel, tuvo que ser el otro monkey. Por eso no quería decirnos su nombre, porque está muy cerca de nosotros. Lo que dice Saúl puede ser verdad. Rafael puede ser el monkey que nos falta.